Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, señores, ya lo habíamos anunciado antes de irnos a la pausa. Tenemos una invitada de lujo en nuestro espacio. Esta tarde fue vicepresidenta, entre otras tantas cosas, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, pero ha estado involucrada con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con el Consejo Económico y Social, miembro de diferentes empresas, asociaciones de nuestro país, siempre en busca de ese bienestar, de ese mejor país que todos necesitamos, siempre poniendo su granito de arena por nuestra sociedad. Estamos hablando de Circe Almanzar. Nos da muchísimo gusto recibirla esta tarde. Bienvenida, Circe. Gracias, gracias. Un placer para mí estar aquí y acompañarlos en este conversatorio. Muy bien. Francisco Lluveres, Manuel Canela, que está virtual. Si puedes ponerte los audífonos, por favor. Y vamos a conversar contigo. A mí me llamó muchísimo la atención unas declaraciones de una entrevista reciente la semana pasada, y hablabas de algo que no es un secreto para nadie: la cantidad de problemas que nos afectan como sociedad, y decías que nos encontramos en un círculo vicioso. Así es que hay pocas esperanzas, o esto es un llamado de alerta de que tenemos que empezar a tomar esas acciones para salir de tantas situaciones que nos aquejan. Bueno, yo no quisiera ser tan pesimista. Si me escuché así, ay, qué pena. Pero sí, realmente yo pienso que hay problemas estructurales en el país que no lo hemos podido resolver. Manuel Canela hablaba del tema de la energía eléctrica, y eso es uno de ellos. Yo le entregué prácticamente 5 años de mi ejercicio profesional a tratar de consensuar un pacto eléctrico para la solución de la crisis y de la problemática del sector eléctrico. Lo que quizá no sabe Manuel es que inmediatamente tú pasas de una cantidad de consumo, la tarifa se te duplica. Y eso son temas que la gente no la entiende, y entonces, por ejemplo, tú tienes tarifas subsidiadas y tan pronto tú pasas de ese, o por un poquito te pasas de ese consumo subsidiado, pues ya tú pasas a una tarifa mucho mayor. Entonces tú ves gente que prácticamente no pagan casi nada de luz, y ves otros que pagan, yo diría que la energía más cara de la región. O sea pero ¿por qué se da esto? Es bueno, porque tenemos un problema a nivel de la facturación, que se cobra menos de el 30% de lo que se consume. Y en realidad hay un problema básico de sostenibilidad financiera, pero también del servicio eléctrico. Ese es uno de ellos. El otro tema es fiscal. A nadie le gusta que le hablen de impuestos, pero lamentablemente nosotros tenemos un país que estamos cargando muy pesado, gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Desde el punto de vista del Estado, y tenemos un problema estructural, porque tenemos muchos gastos públicos que son importantes, porque la sociedad necesita tener servicios públicos, pero el que paga es menos de un 50%. ¿Sí? Menos de un 50%. O sea, tenemos una población que prácticamente el 60% es informal, y la otra paga muy poco. O sea, los que consumen son los que más pagan, la clase media. Entonces hay distorsiones que hay que resolver desde el fondo, y son problemas estructurales. Y el otro es la educación. Todos tenemos un tema. Hablabas precisamente en esa misma entrevista, te escuchaba decir que nos vamos a quedar rezagados. Y precisamente decía algo parecido, Francisco, hace un momentito, de que si no se le da la atención que requiere la educación, nos vamos a quedar estancados. Y yo creo que más que es como todos al unísono, no perder las esperanzas, y por eso no quería que se me escuchara como pesimista. Bueno, es que no se puede tapar el sol con un dedo. Pero tampoco, tenemos si que hacer un vemos. trabajo, porque, por ejemplo, la gente pensaba que 4% de la educación
esa era la solución. No, aquí son problemas estructurales, desde hasta el mismo sindicato que realmente tiene que revolucionar, tiene que cambiar su forma de ejercer la colectividad y el gremialismo para hacer un poquito más de aportes a la sociedad, hasta también los mismos educadores que tienen que buscar la forma de ayudar, los padres, las comunidades, cambiar la perspectiva. ¿Qué pasa? Tú ves, o sea, estamos viendo una desigualdad extrema y cada vez va a ser mayor porque la brecha digital nos hace más desiguales. Entonces tú tienes países donde ya tú tienes un ChatGPT que te está cambiando el mundo y hay otros que no saben todavía ni siquiera leer y escribir. A mí me gusta mucho la palabra estructura. La estructura porque es lo que organiza cualquier organización, desde la parte privada hasta la parte pública. En el sector público hay deficiencias estructurales, aunque en algunos casos existen, pero no se cumplen a cabalidad. ¿Cómo usted cree que República Dominicana pueda ir tapando esos escollos, ir cubriendo esos espacios donde la estructura debe funcionar? ¿Usted cree que la política tiene que ver mucho con esta falta de ejecución? Tiene que ver mucho con que no se asume las decisiones por el costo político. Tiene que ver con que la mayoría de la sociedad quizá no entiende la problemática y al no entenderla, los políticos no se atreven a tomar las medidas. Entonces hay que educar a la población para que entienda que si no hacemos las reformas estructurales, que aunque tengan un costo, quizás un costo del corto plazo, van a servirnos para realmente ser más sostenibles en el tiempo. Hablabas de hoy es Día del Medio Ambiente, sí. Día Mundial de Medio Ambiente. Nosotros tenemos problemáticas que son muy básicas, que son elementales, desde cómo la población se involucra en una responsabilidad compartida con el manejo de los residuos sólidos, porque no es solamente una responsabilidad de las autoridades o del fabricante que pueden tenerla, es una responsabilidad compartida. Porque nosotros vemos los plásticos, por ejemplo, pero el plástico es porque se ve el residuo y flota el residuo, pero imagínense las cantidades de residuos que hay, porque el mismo trato es un trato, y eso es lo que está provocando los sargazos, está provocando el impacto del cambio climático. O sea que es un tema de decisiones. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando vamos a tomar medidas correctivas, decimos, bueno, después de las elecciones, vamos a esperar, no se puede tomar ahora, no nos atrevemos a hacerlo por quizá tener un costo o temor al costo político que representa esa reforma. Por eso hemos reclamado, decíamos desde la semana pasada y hoy estuvimos comentando, necesitamos un poquito de buquelismo en el país, que se atrevan, que el gobierno, cual que sea, sin señalar a ninguno, no tema a tomar esas medidas que sean necesarias por el temor de lo que le cueste y complacer a todo el mundo. Y si tomamos las medidas asertivas y correctas, no tendríamos la necesidad de buscar un Bukele, y eso es lo que nosotros no queremos. Que tenga que llegar un Bukele para poder niveles. A esos niveles. Porque ¿qué pasó en Salvador? Tuvo que llegar Bukele porque el caos como sociedad, que no es lo que queremos. Nosotros tenemos una democracia envidiable. Nosotros tenemos un gobierno democrático, un gobierno también que hay equilibrio, hay diálogo entre la sociedad. Ojalá mantenerlo. Y yo creo que sí, que lo que hay que tener un poquito más de firmeza a la hora y de apoyo y de respaldo de la sociedad también a los gobiernos. Manuel. Manuel. Usted hablaba de que no quería sonar negativa en lo que comentaba en la entrevista pasada que Soraya estuvo mencionando al principio. Y mencionaba el tema de los retos que tenemos en el sector electricidad, en el sector educación y en la parte fiscal. Y a veces uno se siente como un poco hasta estancado como país. Yo le pregunto, ¿cuál entiende usted que han sido los principales avances que ha tenido República Dominicana en los últimos 20 años que nos puedan dar cierta esperanza de que se puede? Bueno, sin duda alguna la estabilidad macroeconómica. Yo creo que nosotros somos un país
que le damos clase y cátedra a muchos países con el manejo de la economía a nivel general, o sea, de todo lo que son las medidas monetarias y financieras. Eso para nosotros, nosotros tenemos un país que ha mantenido mucha confianza en los sectores financieros y hace que, y se tomaron las medidas correctivas en un momento que tuvimos una crisis bancaria y por eso estamos donde estamos ahora mismo. Yo creo que cuando se toman las medidas correctas, pues podemos sobrepasar las crisis. El otro es, nosotros apostamos a un país muy diversificado en materia productiva y eso es bueno. Apoyamos nuestros sectores privados, tenemos un sector turístico pujante, una zona franca pujante, un sector industrial pujante. Es una economía muy diversificada que nos hace ser muy atractivos a las inversiones. Y yo creo que nosotros también hemos avanzado en materia de institucionalidad. Tenemos leyes importantes que hemos no solamente dialogado y consensuado, sino también que nos han servido de plataforma para el desarrollo del país. Me refiero a la Ley de Seguridad Social, que tiene muchas deficiencias y debe ser reformada en algunos aspectos, pero que fue un paso significativo de avance. Nosotros tenemos esa Ley de Gestión Integral de Residuos, que es un paso importante, la Ley de Medio Ambiente. Nosotros tenemos muchas legislaciones importantes y yo diría que lo más importante de nuestra nación es la gente, los grupos sociales, los periodistas, la gente que trabaja por nuestro país, los grupos empresariales. Tiene una actitud del diálogo, de consenso, de concertación, que hace que este país sea pujante. Sin embargo, que no lo tiene Haití, que no lo tiene Haití. Esos grupos sociales no están un poquito dormidos o habrá, yo me pregunto, anestesiados. ¿Hay suficiente conciencia? ¿Realmente sentimos que los dominicanos estamos empoderados de tantas situaciones, que hay una responsabilidad civil, los que sabemos, estamos conscientes de esa responsabilidad que tenemos y que nosotros somos nosotros mismos los que tenemos que promover y empujar esos cambios? Sí, Soraya, yo siento que hemos estado un poco anestesiados en los últimos años. Yo dije que he dormido, más o menos lo mismo, ¿verdad? Porque en anestesia uno está durmiendo. Y la verdad, hubo una respuesta o un despertar en un momento determinado cuando la gente clamó porque necesitaba una justicia independiente contra la corrupción. Yo creo que eso fue un despertar, pero como que siento también que hay otros aspectos que se han quedado como en el olvido. Yo creo que estamos muy entretenidos con el Instagram, en las redes sociales, y eso hace que la gente se le olvide la importancia que tiene tú participar, denunciar, eso que hacía Manuel. O sea, que tú tengas ese deseo de decir, bueno, ¿cómo se corrige eso? No ignorar, no estar sentado. Yo, por ejemplo, me retiré de los gremios, pero sigo y voy a seguir trabajando, y voy a seguir apoyando, y voy a seguir construyendo. Ahora tenemos un grupo de mujeres, sí, a eso iba y vamos a seguir trabajando en otros aspectos. Yo creo que hay que seguir apostando a nuestro país y a las reformas. A eso iba yo precisamente, perdóname, ya que me lo mencionó Circe ahora, sales como vicepresidenta de la Asociación de Industrias, que entre otras participaciones en ANGE y en todo lo que ha sido tu caminar a nivel social, empresarial en nuestro país importante. Sale Circe de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. ¿Qué está haciendo Circe? En esa entrevista también hablabas, y te he escuchado en otras ponencias hablar de la importancia de que la mujer se involucre. Te he escuchado también decir que la mujer no tiene todavía la participación o las oportunidades en muchos sentidos que debería tener. La importancia de que la mujer se involucre y el sentido o el toque diferente o especial que da la mujer a las cosas, en los ambientes en donde se desenvuelve. Y hablabas del grupo que nos une, por cierto, Revolución Rosa. También queremos conocer un poquito el propósito de Revolución Rosa. Ay, sí. Como que muchas preguntas en una sola. Y no solamente es un grupo de mujeres diferentes, encantadoras, mujeres que aportan, porque todo
cuando hablamos de empoderamiento de la mujer, no podemos pensar solamente en una candidata vicepresidencial o presidencial. Sí. El aporte de la mujer está en todos los sentidos. Lo importante es empoderarse, cada vez sentirse y participar en la toma de decisiones, ya sea en la toma de decisiones de tu empresa, ya sea en la toma de decisiones de tu familia, pero tomar la decisión, empoderarse, que es lo que llamamos. Yo siento que hay que seguir trabajando para la búsqueda de mejores posicionamientos de la mujer, y para eso se requiere mucha sororidad entre las mujeres, pero también se requiere crear programas de mentoría, que es lo que hemos estado haciendo. Dar el ejemplo. Las mujeres que han podido lograrlo, porque no es fácil, porque la mujer tiene muchos roles, que han podido lograr ser líderes en su ámbito, tienen que combinar muchos roles, porque la mujer está insertándose a la toma de decisiones y al liderazgo, pero no puede descuidar sus roles, claro, de familia, claro, de esposa, de femenina, sí. Y eso hace que sea más difícil tú llegar a posiciones de liderazgo. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere apoyo, se requiere hacerle ver que se puede, que no se sientan agotadas, porque lo primero que hace la mujer, que es lo que se llama el techo de cristal, es agotarse. Decir, mira, tú sabes qué, yo estoy cansada, tengo que estudiar más para poder subir más peldaños. Mira, yo prefiero quedarme donde estoy. Y realmente es un tema que requiere también apoyo social, apoyo político, apoyo de las autoridades, porque se requiere, por ejemplo, guarderías para las mujeres, se requieren programas de capacitación para las mujeres, es una serie de aspectos que hay que trabajar, pero no nos podemos cansar, porque estamos pasando de un discurso muy básico que lo teníamos hace unos 50 años de empoderamiento de la mujer, a discursos de inclusión sexual de la mujer, que yo no los critico, cada quien tiene su posición, pero que hemos relegado, sí, la discusión básica de participación de la mujer por estar en una discusión más que nada del derecho al aborto de la mujer. Y eso es un tema que no quiere decir que no se agote, pero no releguemos la participación de la mujer, que es muy importante. Desde el sector privado, la responsabilidad social, empresarial, ¿cómo va eso? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cuál es su perspectiva de las industrias, de las empresas privadas que pueda aportar a nuestro país? Y como ya el tiempo nos va premiando, quiero sumar esa pregunta que hace Francisco, también sumarle el tema de cómo ve la reforma al Código de Trabajo y cuál es su posición al respecto, si entiende que es necesaria, es urgente. Yo no sé cómo le veo, porque yo voy a unir otra y nos quedan 4 minutos. Y también lo que se propone ahora de la cesantía para las domésticas, con esta revolución que ha creado el acuerdo y el cambio en el manejo con el servicio doméstico, con el personal doméstico, el trabajador doméstico, también agregarle otra carga a los hogares, que es la cesantía para las domésticas. Sí. Cuando ya en otras oportunidades te hemos escuchado decir lo que significa la cesantía para las empresas, la carga que es oculta, pero esa carga. ¿Cuántas preguntas son? Bueno, 4. Lo primero es que precisamente eso es lo que hago ahora, trabajar con las empresas en temas de autorregulación y de responsabilidad corporativa, social corporativa. Yo creo que se está avanzando mucho, sobre todo con lo que son coaliciones empresariales para trabajar en autorregulación. Es un marco muy lindo de trabajo. ¿Qué deben hacer las empresas? Las empresas deben adelantarse a las regulaciones. Sobre todo que nosotros somos un país que tenemos la ventaja de que ya hay otros países que han experimentado muchas reformas y que podemos hacer muchas cosas por adelantado. Y hemos estado trabajando con temas medioambientales, de gestión de residuos, y también con temas de autorregulación en alimentos, que es muy importante para que antes de que el consumidor lo exija, pues las empresas
lo practican. En cuanto al tema del Código de Trabajo, yo siempre he dicho, y de hecho parte de una de las razones por las cuales ya yo me retiré del gremio, es que ya eran tantas las veces que habíamos discutido el código que yo decía, tenemos que buscar un relevo porque ya yo no doy más. Porque yo no he podido, o sea que busquemos otros actores que quizá vengan fresquecitos y no se sientan frustrados, porque realmente, y que no pasa con mis amigos del sector sindical, que son los mismos de toda la vida. Pero yo creo que es realmente desprenderse del, yo decía, si nosotros no llegamos a una flexibilización de las posiciones entre los sectores y a una entrega mucho mayor de las autoridades del Estado, o sea, del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y de los que se involucran, no vamos a poder llegar a un acuerdo. Porque nosotros vemos como en lugar de lograr posiciones creativas o algunas normativas que sean mucho más avanzadas de cara a las novedades que hay en el mundo, en el trabajo. Ya el trabajo no es una fábrica, ya el trabajo no tiene horarios. Estamos acogiendo propuestas que son más negativas y eso es peligroso. Y por el otro lado, el tema de si la sociedad está preparada, o sea, la real política para cambios que otros países han estado quitando, como por ejemplo restricciones mucho mayores. El tema de las trabajadoras domésticas, yo no me opongo, pero es un tema de realidad social. No estamos hablando de que el trabajador doméstico trabaja para una gente de clase alta. Estamos hablando de que aquí una persona para poder ir a una fábrica de zona franca tiene que contratar a alguien como trabajador doméstico para cuidarle su casa. Entonces son temas que quizá tenemos que verlo desde el punto de vista de la realidad social de República Dominicana. Y quizá eso es lo que no estamos viendo. Y esa es el fuente de empleo de mucha gente. Entonces, seamos muy cautelosos a la hora de tomar decisiones, porque a veces creemos que estamos tomando decisiones positivas y pueden ser regresivas. Bueno, yo siempre he dicho que una hora de programa, cuando tenemos este tipo de conversaciones y mujeres y personalidades como Circe de invitada, 1 hora, 40 minutos de entrevista no es suficiente. Así es que vamos a dejar la invitación abierta porque nos quedan muchísimos temas que seguir conversando con Circe Almanzar, ahora consultora empresarial y de políticas públicas, que tiene mucho que aportar, que necesitamos que siga aportando mucho a República Dominicana, a nuestro país, y sabemos que lo sigue haciendo de muchas maneras. Gracias, Circe, por acompañarnos. La producción se va a poner mala porque el tiempo se terminó. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Mañana, si Dios lo permite, volveremos a encontrarnos. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.